Y si te dijera que Dios puede reescribir tu historia, incluso cuando crees que todo ha terminado, ¿me creerías? Quizás hoy miras tu vida y ves solo ruinas, errores, oportunidades perdidas. Quizás el mundo te ha dicho que ya es demasiado o tarde, que lo que hiciste no tiene reparación, que tu destino está sellado. Pero lo que el mundo llama final, Dios lo llama nuevo comienzo. A lo largo de la Biblia vemos que Dios nunca elige a los perfectos, sino a los quebrantados. Nunca busca a los que tienen un historial impecable, sino a los que han caído y necesitan su gracia. Piensa en esto. Moisés asesinó a un hombre y huyó al desierto, convencido de que su propósito había terminado. David, el rey elegido por Dios, cayó en adulterio y traición. Pedro negó a Jesús en el momento más crítico, y sin embargo, Dios usó a cada uno de ellos para escribir una historia de redención. Tal vez hoy sientes que fracasaste más allá de la redención, que tomaste decisiones de las que no puedes volver atrás, pero Dios no ha terminado contigo. En este video descubrirás cómo Dios reescribe la historia de aquellos que creen que han fracasado sin retorno. Veremos cómo Él transformó las vidas de quienes cayeron, de quienes sintieron que habían perdido todo, y cómo todavía puede hacerlo contigo. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Comenta paz en Cristo ahora mismo para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. Tu comentario puede ser el puente para la restauración de alguien más. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora como un acto de fe, porque este canal es más que videos, es un refugio espiritual para aquellos que creen que su historia aún no ha terminado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede ser la señal que estabas esperando. Moisés tenía todas las razones humanas para creer que su historia había terminado. Creció en el palacio de Egipto, rodeado de privilegios, pero con una identidad dividida. Sabía que era hebreo, pero vivía como egipcio. Sabía que no pertenecía del todo a ese mundo. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba a un israelita, la ira se apoderó de él y lo mató. Pensó que había actuado como un libertador, pero en lugar de recibir apoyo, fue rechazado por su propio pueblo. Cuando el faraón supo lo que había hecho, lo condenó a muerte. Y Moisés, que antes vivía como un príncipe, terminó huyendo al desierto como un fugitivo. Pasó 40 años en el anonimato, pastoreando ovejas, olvidado, sin propósito. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que un error, una decisión, una acción equivocada destruyó tu futuro? ¿Cuántas veces has creído que por lo que hiciste, Dios ya no puede usarte? Pero aquí está la verdad. Dios no ha terminado contigo. Un día, mientras Moisés estaba en el desierto, Dios lo llamó desde una zarza ardiente y le dio una misión imposible. Ve y libera a mi pueblo. Pero Moisés no se sentía calificado. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó. Dios no le respondió con motivación humana. No le dijo, eres fuerte, eres capaz, tienes todo lo que necesitas. Dios solo dijo, yo estaré contigo. Aquí está la enseñanza. No se trata de quién eres, se trata de quién está contigo. Moisés intentó excusarse. Soy torpe para hablar, no soy el indicado. Pero Dios no lo dejó rendirse, porque el propósito de Dios no depende de tu habilidad, sino de su poder. Moisés, el fugitivo, el asesino, se convirtió en el libertador de Israel. El hombre que pensó que su historia había terminado, vio al mar abrirse frente a él. El hombre que creyó que su error lo descalificaba, habló cara a cara con Dios y recibió los mandamientos que guiarían a su pueblo. Si hoy sientes que tu pasado te ha destruido, recuerda esto. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Si crees que Dios puede reescribir tu historia, escribe en los comentarios. Dios no ha terminado conmigo.
En el próximo bloque veremos la historia de David, el rey que cayó en el pecado más profundo, pero fue restaurado para seguir siendo un hombre conforme al corazón de Dios. No te vayas. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Desde joven, Dios lo escogió, lo ungió y lo posicionó para reinar sobre Israel. Era valiente, fiel y tenía una relación profunda con el Señor. Pero un día lo perdió todo por su propio pecado. En lugar de estar en la batalla con su ejército, David se quedó en su palacio, y desde allí vio a una mujer llamada Betsabé bañándose. La codició, la mandó traer y durmió con ella. Cuando ella quedó embarazada, intentó encubrir su error. Llamó a su esposo, Urías, un soldado fiel, e intentó que pasara la noche con su esposa para que pareciera que el hijo era suyo. Pero Urías fue más íntegro que David. No quiso disfrutar del placer de su casa mientras su ejército estaba en batalla. Entonces David hizo lo impensable. Ordenó que Urías fuera enviado a la línea más peligrosa del campo de batalla para asegurarse de que muriera. David pasó de ser el rey elegido a ser un adúltero y asesino. Por un tiempo creyó que había encubierto su pecado, hasta que Dios envió al profeta Natán con un mensaje que le atravesó el alma. Natán le contó una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David se indignó y exigió justicia. Entonces Natán lo miró y le dijo: «Tú eres ese hombre». David entendió la gravedad de su pecado, cayó de rodillas y clamó a Dios con un corazón quebrantado. Escribió el Salmo 51, una súplica de perdón que todavía hoy resuena en quienes han caído y necesitan restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está la enseñanza. David había fallado gravemente, pero su pecado no era más grande que la misericordia de Dios. Dios no lo destruyó, lo restauró. Sí, sufrió las consecuencias de sus decisiones, pero Dios no lo desechó. David siguió siendo rey, y de su descendencia nació Jesucristo, el Salvador del mundo, porque Dios no nos usa por nuestra perfección, nos usa cuando nos rendimos ante Él. Tal vez hoy te sientes como David. Tal vez has cometido errores que te hacen creer que ya no mereces el perdón de Dios. Pero escucha esto: Dios no ha terminado contigo. Si crees que Dios puede restaurarte, escribe en los comentarios: «Señor, crea en mí un corazón nuevo». En el próximo bloque veremos la historia de Pedro, el discípulo que prometió ser fiel, pero negó a Jesús 3 veces. Y aún así fue restaurado para liderar su iglesia. No te vayas. Pedro era el discípulo más apasionado. Siempre estaba listo para hablar, para actuar, para defender a Jesús. Fue el primero en declarar con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Era el que más confiaba en su propia fidelidad, el que juró que nunca abandonaría a Jesús. En la última cena, cuando Jesús advirtió que sus discípulos lo abandonarían, Pedro fue el primero en protestar: «Aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré». Pero Jesús lo miró y le dijo: «Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro no lo creía posible. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero unas horas después, todo cambió. Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Los discípulos huyeron, y Pedro los siguió de lejos. Se quedó en el patio del sumo sacerdote, tratando de ver lo que sucedía. Y entonces una criada lo señaló y dijo: «Tú también estabas con Jesús». Pedro, asustado, lo negó. Minutos después, otro lo reconoció: «Tú eres uno de ellos». Pedro, con más firmeza, volvió a negarlo. Finalmente alguien más insistió: «Seguro que eres Galileo,
tu forma de hablar te delata. Y Pedro, con miedo, juró y maldijo diciendo, no conozco a ese hombre. En ese instante, el gallo cantó. Y Jesús, desde el tribunal, volteó a mirar a Pedro. ¿Puedes imaginar ese momento? Pedro había prometido ser fiel hasta la muerte, pero en el momento de la prueba, falló. El dolor fue insoportable. Salió de allí y lloró amargamente. Pedro pensó que había arruinado todo, que ya no era digno de seguir a Jesús. Pero lo que Pedro no sabía es que Dios ya tenía preparada su restauración. Después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en la orilla del mar y llamó a Pedro. Pero en lugar de reprenderlo, le hizo una pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Jesús repitió la pregunta 3 veces. 3 veces Pedro había negado a Jesús. 3 veces Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Y después de la tercera respuesta Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí está la enseñanza. Dios no solo perdonó a Pedro, sino que lo levantó como líder de su iglesia. El hombre que negó a Jesús se convirtió en el predicador que llevó el evangelio con valentía. El hombre que temió morir por su fe, murió como mártir sin renegar de su Señor. Tal vez hoy te sientes como Pedro, tal vez fallaste en el momento en que más querías ser fuerte, pero tu fracaso no cancela el llamado de Dios. Si crees que Dios aún tiene un propósito para ti, escribe en los comentarios, Señor, yo te amo. En el próximo bloque veremos la historia de Pablo, el perseguidor de cristianos que se convirtió en el apóstol más influyente de la historia. No te vayas. Saulo de Tarso era el último hombre que cualquiera imaginaría como un siervo de Dios. No solo no seguía a Jesús, sino que persiguió brutalmente a los que lo hacían. Era fariseo, un hombre de poder, respetado por los líderes religiosos. Su misión era erradicar el cristianismo. Arrestaba, encarcelaba y aprobaba la muerte de los seguidores de Cristo. Fue testigo de la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y aprobó su lapidación. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba ciego espiritualmente. Un día, camino a Damasco para arrestar a más creyentes, Dios intervino de manera radical. Una luz del cielo lo rodeó y lo derribó al suelo. Escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, aterrorizado, preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante Saulo quedó ciego. Fue guiado de la mano a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Dios habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a imponerle las manos a Saulo. Ananías tenía miedo. Sabía quién era Saulo. Sabía de su violencia contra los cristianos, pero Dios le dijo, «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante las naciones». Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, sus ojos fueron abiertos y fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento ya no fue Saulo, el perseguidor. Fue Pablo, el apóstol de Cristo. Aquí está la enseñanza. Dios no llama a los perfectos, llama a los transformados. El mismo hombre que perseguía a los cristianos se convirtió en el mayor predicador del Evangelio. El mismo hombre que usaba su voz para condenar, usó su voz para predicar la gracia. El mismo hombre que encarcelaba creyentes terminó encarcelado por causa de Cristo. Y desde la prisión escribió, «Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta». Si Dios pudo cambiar a un perseguidor en un apóstol, ¿qué no puede hacer contigo? Tal vez hoy sientes que tu pasado te persigue, que tus errores son demasiado grandes. Pero escucha esto. Dios no te ve por lo que fuiste, sino por lo que puedes
Ser en sus manos. Si crees que Dios puede transformar tu vida como lo hizo con Pablo, escribe en los comentarios: Dios me ha escogido. En el próximo bloque veremos la historia de Job, el hombre que perdió todo y creyó que su historia había terminado. Pero Dios le dio el doble de lo que había tenido. No te vayas. Job era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Tenía una vida próspera, una familia hermosa, salud y riquezas. Todo parecía estar bajo la bendición de Dios. Pero un día su mundo se derrumbó. Satanás desafió a Dios diciendo que Job solo lo adoraba porque tenía todo a su favor. Dios permitió que Job fuera probado, no porque lo castigara, sino porque sabía que su fe resistiría. En un solo día, Job recibió 4 noticias devastadoras. Sus siervos fueron asesinados y su ganado robado. Sus ovejas fueron consumidas por el fuego. Sus camellos fueron saqueados por ladrones. Un viento fuerte derrumbó la casa donde estaban. Sus hijos y todos murieron. Lo perdió todo, pero en lugar de maldecir a Dios, se postró y adoró. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No se quejó, no culpó a Dios, pero la prueba no había terminado. Satanás dijo: si tocas su cuerpo, te maldecirá. Entonces Job fue atacado con llagas dolorosas por todo el cuerpo. Su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos llegaron, pero en lugar de apoyarlo, lo acusaron. Dijeron que seguramente había pecado y por eso Dios lo estaba castigando. Job se sintió abandonado. Gritó, preguntó por qué, pero nunca maldijo a Dios. Entonces Dios habló. Desde un torbellino le mostró su poder, su soberanía, su grandeza. Le recordó que, aunque no entendemos todo, Dios sigue en control. Y porque Job nunca dejó de confiar, Dios restauró todo lo que había perdido. Le dio el doble de lo que tenía antes. El doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de riquezas, nuevos hijos y una vida alargada con salud y bendición. Aquí está la enseñanza. Dios nunca permite una prueba sin una recompensa. Lo que hoy sientes como una pérdida, Dios lo puede restaurar multiplicado. Tal vez estás pasando por una prueba, una temporada de dolor, una pérdida que no entiendes. Pero si Job soportó y vio la restauración de Dios, tú también la verás. Si crees que Dios restaurará lo que has perdido, escribe en los comentarios: Dios restaurará mi vida. En el próximo bloque veremos la historia de Jonás, el hombre que intentó huir del propósito de Dios, pero fue traído de vuelta para cumplir su misión. No te vayas. Jonás fue llamado por Dios para una misión clara: llevar su mensaje a la ciudad de Nínive y advertirles de su inminente destrucción. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad enemiga de Israel, llena de maldad. Jonás no quería que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse, así que en lugar de obedecer, huyó en dirección contraria. Tomó un barco rumbo a Tarsis, tratando de escapar del llamado de Dios, pero nadie puede huir de su presencia. Mientras el barco navegaba, una tormenta feroz golpeó el mar. Los marineros aterrados comenzaron a orar a sus dioses mientras Jonás dormía en el fondo de la nave. Lo despertaron y le dijeron: levántate y clama a tu Dios. Echaron suertes para ver quién era el responsable de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás confesó: soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y les dijo: láncenme al mar, y la tormenta se calmará. Los marineros intentaron remar de regreso a tierra, pero la tormenta empeoró. Finalmente, arrojan a Jonás al agua. En ese momento el mar se tranquilizó, pero Dios no dejó que Jonás muriera. Envió un gran pez que lo tragó, y Jonás pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Desde las profundidades,
Jonás clamó a Dios en arrepentimiento, y Dios, en su misericordia, hizo que el pez lo vomitara en tierra firme. Pero aquí viene lo más importante. Dios le habló una segunda vez: levántate y ve a Nínive. El mismo llamado, la misma misión, pero esta vez Jonás obedeció. Entró en la ciudad y proclamó: en 40 días Nínive será destruida. Y algo inesperado ocurrió. Desde el rey hasta el más humilde, todos se arrepintieron. Dios vio su cambio de corazón y no destruyó la ciudad. Jonás, en lugar de alegrarse, se molestó. Dijo: Señor, sabía que eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Por eso no quería venir. Y se apartó de la ciudad, esperando ver si Dios cambiaría de opinión. Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente un gusano la destruyó, y Jonás se enojó por perder su sombra. Dios entonces le dijo: te lamentas por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. ¿No tendré yo compasión de Nínive, donde hay más de 120,000 personas? Aquí está la enseñanza. Dios nunca deja de llamarte, aun cuando huyes. Jonás intentó escapar, pero Dios lo persiguió con su amor, porque el propósito de Dios no depende de tu voluntad, sino de su gracia. Tal vez hoy sientes que has estado huyendo del llamado de Dios. Tal vez has ignorado lo que Él te ha pedido, pero Él sigue esperando por ti. Si crees que Dios tiene un propósito para tu vida y que aún puedes cumplirlo, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy. En el próximo bloque veremos la historia de Nehemías, el hombre que reconstruyó lo que el enemigo destruyó. No te vayas. Nehemías no era un profeta ni un guerrero. No tenía un cargo de autoridad en su nación. Era simplemente el copero del rey Artajerjes, un hombre con un trabajo cómodo en la corte persa. Pero un día recibió noticias que quebraron su corazón. Le informaron que Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, estaba en ruinas. Los que quedaron del cautiverio están en gran miseria y vergüenza. Los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías no pudo ignorar el dolor de su pueblo. Lloró, ayunó, oró a Dios, pero lo más importante, decidió hacer algo. Oró pidiendo favor ante el rey, y Dios abrió una puerta inesperada. El rey le concedió permiso, provisiones y protección para regresar a Jerusalén y restaurar los muros de la ciudad. Aquí está la primera enseñanza. Cuando Dios pone una carga en tu corazón, Él te da los recursos para cumplirla. Pero cuando Nehemías comenzó la obra, apareció la oposición. Sanbalat y Tobías, enemigos de Israel, se burlaron y ridiculizaron el proyecto. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso podrán resucitar piedras quemadas? Intentaron desanimarlos, pero Nehemías no se detuvo. Él sabía que no se trataba solo de piedras y muros, era la restauración de la identidad de un pueblo. Así que respondió con valentía: el Dios del cielo nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y reconstruiremos. Pero la oposición no se detuvo. Cuando vieron que no podían intimidarlos con palabras, trataron de atacarlos físicamente. Entonces Nehemías tomó una decisión sabia. Ordenó que mientras unos trabajaban, otros estuvieran armados con espadas y lanzas. Con una mano construían y con la otra peleaban. Aquí está la segunda enseñanza. Cuando Dios te llama a reconstruir, debes estar listo para pelear. No puedes rendirte ante el desánimo, ni ante las burlas, ni ante la oposición, porque la reconstrucción no es solo de muros, sino de fe, identidad y propósito. A pesar de los ataques, en solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron restaurados. El mismo pueblo que estaba en vergüenza, ahora tenía una ciudad fortificada. El mismo pueblo que estaba dividido, ahora estaba unido en propósito. Todo
Porque un hombre decidió levantarse y confiar en Dios. Tal vez hoy miras tu vida y ves ruinas. Tal vez sientes que todo está perdido, que lo que una vez fue fuerte, ahora está en cenizas. Pero escucha esto. Dios es el Dios de la reconstrucción. Si Él levantó Jerusalén de las ruinas, también puede levantar tu vida. Si crees que Dios te ha llamado a reconstruir lo que el enemigo ha destruido, escribe en los comentarios: me levantaré y reconstruiré. En el próximo bloque veremos la historia de Esther, la mujer que Dios posicionó en el palacio para salvar a su pueblo. No te vayas. Esther nunca imaginó que su vida tomaría un giro que cambiaría la historia de su pueblo. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, viviendo en una tierra extranjera bajo el dominio persa. No tenía poder, no tenía riqueza, no tenía un futuro asegurado. Pero Dios ya tenía un plan. Un día, el rey Asuero destituyó a su reina y ordenó que se buscaran las jóvenes más hermosas del reino para elegir una nueva reina. Entre ellas estaba Esther. Parecía casualidad, parecía solo una oportunidad de ascenso social. Pero no hay casualidades en los planes de Dios. Esther halló gracia ante el rey y fue coronada reina de Persia. Pero poco después, una amenaza oscura se levantó contra su pueblo. Amán, un alto oficial del reino, odiaba a los judíos y tramó un plan para exterminarlos. Convenció al rey de firmar un decreto de muerte contra todos los judíos en el imperio. Era una sentencia irreversible. Cuando Mardoqueo supo esto, envió un mensaje urgente a Esther: no creas que por estar en el palacio escaparás. Si permaneces callada en este momento, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Esther entendió su propósito. No estaba en el palacio por casualidad. Dios la había posicionado allí para salvar a su pueblo. Pero entrar ante el rey sin ser llamada era un delito castigado con la muerte. Si el rey no extendía su cetro, moriría. Así que hizo algo poderoso. Llamó a todo su pueblo a 3 días de ayuno y oración. Después de ese tiempo, se vistió con sus ropas reales y se presentó ante el rey. El momento era de máxima tensión. El rey podía matarla en ese instante. Pero cuando la vio, halló gracia ante él y extendió su cetro. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete, y en la segunda cena reveló la verdad. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que salves mi vida y la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos. El rey, furioso, preguntó quién había hecho esto, y Esther señaló a Amán. En ese mismo instante, Amán fue condenado y ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el decreto de muerte aún estaba en vigor, así que Esther intercedió una vez más. El rey permitió que los judíos se defendieran, y en el día señalado para su exterminio fueron ellos quienes vencieron a sus enemigos. Dios usó a una huérfana, una extranjera, una mujer que el mundo jamás habría considerado importante para salvar a toda una nación. Aquí está la enseñanza. Dios te ha puesto en el lugar donde estás por una razón. Tal vez hoy no lo entiendes. Tal vez crees que donde estás no tiene propósito. Pero Dios nunca te posiciona sin razón. Si crees que Dios te ha colocado en este momento de tu vida para algo grande, escribe en los comentarios: para este tiempo he llegado. En el próximo bloque, veremos la historia de Lázaro, el hombre que murió y fue sepultado, pero Jesús lo llamó de vuelta a la vida. No te vayas. La historia de Lázaro es una de las demostraciones más impactantes del poder de Dios. Es la historia de una situación que parecía definitiva, sin esperanza, sin posibilidad de cambio. Lázaro,
Era amigo cercano de Jesús. Sus hermanas, Marta y María, confiaban en el Señor y sabían que Él tenía el poder de sanar. Un día, Lázaro cayó enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, que entrara en acción y sanara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús hizo algo que nadie entendió en el momento. Se quedó 2 días más donde estaba. No corrió, no mostró urgencia, permaneció en el mismo lugar. Y entonces les dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí para que crean. ¿Te imaginas la confusión? ¿Por qué Jesús permitió que muriera si podía haberlo sanado antes? Cuando finalmente llegó a Betania, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. La tumba estaba cerrada. Todo el pueblo estaba de luto. Marta, con dolor en su voz, corrió a recibir a Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús la miró y declaró una de las promesas más poderosas de la Biblia: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Lo llevaron a la tumba, y Jesús, profundamente conmovido, lloró. Los presentes murmuraban: si él sanó a los ciegos, ¿por qué no impidió que su amigo muriera? Pero lo que no sabían es que Jesús no había venido a sanar a Lázaro, había venido a resucitarlo. Entonces ordenó que quitaran la piedra del sepulcro. Marta protestó: Señor, ya huele mal, hace 4 días que murió. Pero Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Levantó los ojos al cielo, oró, y luego gritó con autoridad: Lázaro, ven fuera. Y en ese instante el muerto salió de la tumba, envuelto en vendas, pero vivo. Aquí está la enseñanza. Lo que el mundo llama muerto no está muerto para Dios. A veces, Dios permite que las cosas lleguen a un punto sin retorno porque quiere mostrar su gloria de una manera más grande. Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería demostrar que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Tal vez hoy hay cosas en tu vida que parecen terminadas, sueños que crees que ya murieron, relaciones que crees que no se restaurarán, oportunidades que crees que se han perdido para siempre. Pero escucha esto: Dios todavía puede traer vida donde hay muerte. Si crees que Dios puede resucitar lo que parece perdido en tu vida, escribe en los comentarios: Dios trae vida a lo que está muerto. En el próximo bloque, veremos la historia de Pedro caminando sobre el agua y cómo la fe nos permite hacer lo imposible. No te vayas. La historia de Pedro caminando sobre el agua es una de las más impactantes del Nuevo Testamento. Es una historia de fe, de valentía, pero también de lo que sucede cuando dejamos que el miedo nos domine. Todo comenzó después de uno de los milagros más grandes de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Después de alimentar a miles de personas, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a una barca y cruzaran al otro lado del mar de Galilea, mientras Él se quedaba a solas para orar. La barca avanzó, pero de repente una tormenta golpeó con fuerza. Los vientos eran violentos, las olas sacudían la embarcación. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero la tormenta era demasiado fuerte. Entonces, en la madrugada, vieron una figura caminando sobre el agua. Se aterrorizaron y gritaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló con calma: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y aquí es donde Pedro hizo algo increíble. En lugar de quedarse en la barca como los demás, tomó un paso de fe. Le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, ordéname que vaya a ti sobre el agua. Jesús respondió con una sola palabra: ven. Y Pedro salió de la barca.
Por un momento caminó sobre las aguas. Por un momento derrotó lo imposible. Por un momento su fe le permitió hacer lo que ningún otro ser humano ha hecho. Pero entonces tomó su mirada de Jesús y miró la tormenta. Vio las olas, sintió el viento, y el miedo lo hundió. En el instante en que dudó, comenzó a hundirse. Gritó desesperado, «¡Señor, sálvame!». Y al momento Jesús extendió su mano, lo tomó y lo levantó. Le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca, y en ese mismo instante el viento cesó. Los discípulos, asombrados, se postraron ante Jesús y dijeron, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Aquí está la enseñanza. Mientras mantengas tus ojos en Jesús, caminarás sobre lo que otros se hunden. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Pedro pudo caminar sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús. Pero cuando dejó que la tormenta hablara más fuerte que la voz de Dios, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos con fe. Damos pasos de valentía, pero cuando los problemas nos rodean, dejamos de mirar a Dios y el miedo nos atrapa. Pero aquí hay algo increíble. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó caer. Si alguna vez sientes que tu fe flaquea, Dios sigue estando allí para levantarte. Si crees que Dios te dará la fe para caminar sobre las aguas de tu vida, escribe en los comentarios, «Caminaré con fe». En el próximo bloque veremos la historia del Apocalipsis y cómo Dios tiene la última palabra sobre toda batalla. No te vayas. Desde el principio de los tiempos, la batalla entre el bien y el mal ha sido evidente. El enemigo ha intentado una y otra vez destruir el propósito de Dios, pero en el final de la historia, la victoria ya está asegurada. El libro de Apocalipsis nos muestra un panorama intenso, poderoso y lleno de revelación. Nos habla de guerras espirituales, de la persecución a la iglesia, de señales en el cielo y de la manifestación de la ira de Dios sobre la maldad. Pero también nos muestra la gloria de Cristo, el Rey que vendrá con poder para reinar por la eternidad. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibió esta visión. Dios le permitió ver el desenlace final de la historia, y en medio de todas las señales y eventos catastróficos, la mayor revelación fue esta. Jesús no viene como un cordero sacrificado, viene como un rey victorioso. Apocalipsis describe su regreso con estas palabras, «Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas coronas. Su nombre es el Verbo de Dios. Y con él vienen los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y montados en caballos. Con su boca sale una espada afilada con la que vencerá a las naciones. Y en su manto y en su muslo lleva escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está la enseñanza. El mal no tendrá la última palabra. Dios siempre gana. Hoy vemos un mundo lleno de caos, de guerras, de injusticia. Parece que la maldad está avanzando, que la oscuridad está venciendo. Pero Apocalipsis nos recuerda que Cristo ya ha vencido en la cruz y regresará para establecer su reino. Los reinos de la tierra caerán, las fuerzas del enemigo serán derrotadas, y todo ojo verá la gloria del Señor. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Estás listo para su regreso? Apocalipsis también nos habla de un juicio. Los libros serán abiertos, y cada persona será juzgada según sus obras. Aquellos que hayan creído en Jesús, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, entrarán a la eternidad con Él. Pero aquellos que lo rechazaron enfrentarán la separación eterna de la presencia de Dios. Esta
es la decisión más importante de tu vida. No hay un punto medio. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él nos ha dado la oportunidad de ser parte de su reino. Hoy es el tiempo de decidir. Si crees que Cristo viene pronto y que su victoria es segura, escribe en los comentarios, Jesús es mi Rey. En el próximo bloque, llegaremos al cierre de este poderoso mensaje, donde te revelaré cómo este conocimiento transforma tu vida hoy y qué debes hacer para vivir en victoria. No te vayas. Hemos recorrido historias poderosas en la Biblia, historias de hombres y mujeres que el mundo consideraba débiles, pero que Dios levantó con poder. Desde Moisés, el fugitivo que terminó libertando una nación, hasta David, el pecador restaurado que se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Desde Pedro, que negó a Jesús pero fue restaurado, hasta Pablo, el perseguidor que se convirtió en el mayor predicador del Evangelio. Y en cada una de estas historias hay una verdad central que no podemos ignorar. Dios no ve como ve el hombre. El mundo puede verte como pequeño, pero Dios ve un guerrero. El mundo puede verte como fracasado, pero Dios ve un propósito. El mundo puede verte como roto, pero Dios ve una historia de redención. Cada uno de los personajes que hemos visto fueron transformados por el poder de Dios, porque cuando Dios entra en tu vida, nada vuelve a ser igual. Él no te deja en el mismo lugar. Él te cambia, te moldea, te fortalece, te restaura y te lleva más allá de lo que creías posible. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque no basta con escuchar estas historias. Dios quiere escribir tu historia. No basta con admirar lo que hizo en el pasado. Dios quiere hacer algo en tu presente. Lo que hoy sientes como debilidad, Dios lo puede convertir en fortaleza. Lo que hoy parece perdido, Dios lo puede restaurar. Lo que hoy parece imposible, Dios lo puede hacer realidad. Pero hay algo clave en todas las historias que hemos visto. Dios solo obra en aquellos que confían en Él, no en los que se apoyan en su propia fuerza, no en los que buscan respuestas en el mundo, no en los que dudan y se apartan, sino en aquellos que se rinden completamente a su voluntad. Por eso, hoy te hago una invitación. Si crees que Dios está obrando en tu vida, si crees que Él tiene un propósito con lo que has vivido, si crees que su poder puede transformar todo en su tiempo perfecto, entonces declara en los comentarios, Señor, haz tu obra en mí, porque este no es el final de tu historia. Dios no ha terminado contigo. Y en el próximo bloque cerraremos este mensaje con la clave definitiva para vivir una vida que refleje su gloria. No te vayas. Pablo y Silas estaban cumpliendo el propósito de Dios. Predicaban el Evangelio con valentía, sanaban enfermos y liberaban a los oprimidos. Pero un día, su obediencia los llevó a un lugar inesperado, una cárcel oscura y fría. Mientras estaban en Filipos, expulsaron un espíritu de adivinación de una joven esclava. Sus amos, al ver que habían perdido su fuente de dinero, los acusaron falsamente y los arrastraron ante las autoridades. Sin un juicio justo, fueron golpeados con varas y encarcelados. La Biblia dice que sus espaldas estaban llenas de heridas y sus pies encadenados en el calabozo más profundo. Aquí está la pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando estás en el lugar opuesto a donde esperabas estar? Pablo y Silas podrían haber lamentado su suerte. Podrían haber dudado de Dios, preguntando, Señor, ¿por qué permitiste esto si solo estábamos haciendo tu voluntad? Pero en lugar de quejarse, decidieron adorar. A la medianoche, en el momento más oscuro, levantaron su voz y comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y entonces algo increíble sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel.
Las puertas se abrieron, las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Jesús contó la historia de un joven que lo tenía todo, pero decidió dejarlo atrás. Un día, el hijo menor de un hombre rico pidió su herencia antes de tiempo. Quería independencia. Quería vivir según sus propias reglas. Su padre no lo detuvo. Le dio su parte de la herencia y lo dejó ir. El joven viajó a una tierra lejana y despilfarró todo en placeres y excesos. Por un tiempo parecía que lo tenía todo, hasta que el dinero se acabó, y con él también se fueron los amigos, la diversión, la comodidad. Para empeorar las cosas, una gran hambruna golpeó la región. El joven, que antes vivía en abundancia, se encontró mendigando. Consiguió trabajo alimentando cerdos, pero tenía tanta hambre que deseaba comer lo mismo que ellos. Fue entonces en cuando reconoció su error. En la casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen comida de sobra, y yo estoy aquí muriendo de hambre. Tomó una decisión. Volveré a casa, pediré perdón. No merezco ser llamado hijo, pero tal vez mi padre me acepte como un sirviente. Aquí está la enseñanza. El hijo pródigo no pensó que podía ser restaurado. Solo esperaba ser tolerado. Pero lo que no sabía es que su padre lo estaba esperando. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y en lugar de esperar que llegara, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo restauró. El hijo intentó confesar su pecado, pero su padre ni siquiera lo dejó terminar. Traigan la mejor ropa, pónganle un anillo, hagan una gran fiesta. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Aquí está la enseñanza. Dios nunca deja de esperarte. Tal vez crees que te has alejado demasiado, que has fallado tanto que no hay vuelta atrás, que Dios ya no te recibirá. Pero la verdad es que Él no solo te recibe, Él corre hacia ti. Si crees que Dios aún te espera con los brazos abiertos, escribe en los comentarios: Señor, vuelvo a casa. En el próximo bloque veremos la historia del nuevo cielo y la nueva tierra, el final glorioso que Dios ha preparado para los que le aman. No te vayas. La Biblia termina con una promesa asombrosa. Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Juan, en Apocalipsis, tuvo una visión gloriosa del final de los tiempos. Vio cómo Dios restaurará todo. El pecado será eliminado, la muerte será derrotada, el dolor desaparecerá. Y entonces vio algo indescriptible. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo adornada como una esposa para su esposo. Y entonces escuchó una gran voz desde el trono. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas han pasado. Aquí está la enseñanza. Todo lo que hoy ves es temporal. Los sufrimientos de este mundo, las guerras, las injusticias, el pecado, la muerte, todo pasará. Pero la gloria de Dios permanecerá para siempre. Jesús prometió que volverá, y con Él traerá la restauración total de la creación, un lugar donde no habrá más pecado, donde la presencia de Dios será plena, donde viviremos en comunión con Él por la eternidad. Si crees en esta promesa, si esperas con fe el día en que Dios restaurará todas las cosas, escribe en los comentarios: Señor, espero tu gloria. Daniel era un hombre íntegro. Vivía en Babilonia, rodeado de un pueblo pagano, pero nunca comprometió su fe. Era un alto funcionario del reino, y su sabiduría lo hizo destacar. Pero sus enemigos lo odiaban. Querían destruirlo, pero no encontraban ninguna falta en él. Así que tramaron un plan. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona.
excepto al rey, durante 30 días. ¿Qué harías si te prohibieran orar? Daniel no se escondió, abrió las ventanas de su casa como lo hacía siempre y oró a Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo encontraron y lo denunciaron ante el rey. El rey, aunque apreciaba a Daniel, no pudo revocar su propio decreto, así que ordenó que Daniel fuera echado en el foso de los leones. El rey estaba angustiado. Pasó la noche sin comer, sin dormir. Al amanecer, corrió al foso y gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones?» Y desde las profundidades del foso, una voz respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él». Daniel salió del foso sin un solo rasguño. Aquí está la enseñanza. Cuando permaneces fiel, Dios te protege. No significa que no enfrentarás pruebas, pero Dios es más poderoso que cualquier trampa del enemigo. Tal vez hoy enfrentas una situación donde tu fe está siendo probada. Tal vez hay personas esperando que fracases, pero si crees que Dios tiene el control y cerrará la boca de los leones en tu vida, escribe en los comentarios: «Dios es mi protector». En el próximo bloque veremos la historia de Noé, el hombre que obedeció a Dios cuando nadie más lo hizo. No te vayas. En un tiempo donde la maldad cubría la tierra, Dios encontró a un hombre fiel, Noé. El mundo estaba corrupto, lleno de violencia, pero Noé caminaba con Dios. Un día, Dios le dijo algo increíble: «Voy a destruir la tierra con un diluvio, pero tú construirás un arca y salvarás a tu familia y a los animales». Aquí está la pregunta: ¿cómo reaccionarías si Dios te pidiera algo que parece imposible? Noé nunca había visto lluvia, nunca había construido un barco, pero creyó en Dios y obedeció. Por años construyó el arca mientras la gente se burlaba de él. Parecía loco, pero entonces las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La gente entró en pánico. Las aguas subieron y todo quedó cubierto. Solo Noé, su familia y los que estaban dentro del arca fueron salvados. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas bajaron y Dios estableció un pacto con Noé. Puso un arco iris en el cielo y dijo: «Nunca más destruiré la tierra con agua». Aquí está la enseñanza. Obedecer a Dios muchas veces significa ir contra la corriente. Noé fue criticado, fue incomprendido, pero su obediencia salvó su vida y la de su familia. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que hagas algo difícil. Tal vez no lo entiendes, pero si Dios te dio la instrucción, es porque su plan es mayor. Si crees que obedecer a Dios te llevará a la victoria, escribe en los comentarios: «Señor, confío en tu plan». En el próximo bloque veremos el impacto de la segunda venida de Cristo y cómo debemos prepararnos para su regreso. No te vayas. Escucha esto. Cuando adoras en tu peor momento, el cielo responde con poder. El carcelero, al ver lo que había pasado, pensó que los prisioneros habían escapado y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo y le dijo: «No te hagas daño, estamos todos aquí». Aquel hombre, temblando, cayó a los pies de Pablo y Silas y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, el carcelero y su familia fueron bautizados. Lo que parecía una prisión se convirtió en un altar de salvación. Aquí está la enseñanza. Las cárceles de esta vida no pueden retener a alguien que decide adorar a Dios en medio del dolor. Cuando adoras en tu prueba, las cadenas se rompen. Cuando adoras en la desesperación, las puertas se abren. Cuando adoras en la oscuridad, Dios se mueve a tu favor.
Tal vez hoy te sientes encadenado, tal vez hay circunstancias en tu vida que parecen una cárcel, pero Dios te dice, adórame en medio de esto y verás mi gloria. Si crees que Dios abrirá puertas y romperá cadenas en tu vida, escribe en los comentarios, mi adoración es mi arma. En el próximo bloque veremos la historia de Elías, el profeta que se sintió solo y agotado, pero fue renovado por la presencia de Dios. No te vayas. Elías fue uno de los profetas más poderosos de la Biblia. Vio fuego descender del cielo, desafió a los falsos profetas y experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria. Pero también llegó a un punto de agotamiento total, desesperación y soledad. Después de vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Jezabel, la reina malvada, lo amenazó de muerte. Elías, que había enfrentado a cientos de falsos profetas, ahora huía por su vida. Se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que has hecho todo bien y aún así terminas agotado? Pero Dios no lo reprendió. Dios lo cuidó. Mientras Elías dormía, un ángel lo despertó y le dijo, levántate y come. Delante de él había pan recién horneado y agua. Elías volvió a dormir, y una vez más el ángel lo despertó con la misma instrucción. Levántate y come, porque el camino es largo para ti. Aquí está la enseñanza. Dios no te deja en tu agotamiento. Él te nutre, te fortalece y te prepara para lo que viene. Después de comer, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde se escondió en una cueva, y allí Dios le habló. No fue a través de un viento poderoso, no fue en un terremoto, no fue en el fuego, fue en un susurro. Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, he servido con celo, pero ahora estoy solo. Han matado a todos los profetas y buscan mi vida. Pero Dios le reveló algo poderoso. No estás solo. Aún hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. Aquí está la enseñanza. Puedes sentirte agotado, pero Dios no ha terminado contigo. Él te ve en tu cueva, en tu desesperación, y te susurra que todavía hay un propósito para ti. Si alguna vez te has sentido agotado, sin fuerzas, sin ganas de seguir, escribe en los comentarios, Dios renueva mi fuerza. En el próximo bloque veremos la historia de Gedeón, el hombre que se escondía, pero fue levantado por Dios como un poderoso guerrero. No te vayas. Gedeón no era un guerrero, no era un líder, no tenía poder, influencia, ni confianza en sí mismo, pero Dios lo vio de una manera diferente. En ese tiempo, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Cada vez que sembraban, sus enemigos venían y arrasaban con todo. Gedeón se escondía mientras trabajaba en el lagar, tratando de salvar algo del trigo antes de que los madianitas lo robaran. Y fue en ese lugar de miedo y debilidad que Dios lo llamó. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». Gedeón no podía creerlo. «Yo, guerrero, si mi familia es la más pobre y yo soy el menor de mi casa». Pero Dios no respondió a su inseguridad con palabras de ánimo humanas. No le dijo, «Gedeón, tú puedes, confía en ti mismo». Solo le dijo, «Ve con la fuerza que tienes, yo estaré contigo». Aquí está la enseñanza. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él hará en ti. Gedeón siguió dudando, pidió señales. No creía que Dios realmente lo estaba llamando, pero Dios le tuvo paciencia. Le mostró señales, lo fortaleció y finalmente lo usó para dirigir un ejército. Pero aquí viene lo increíble. Dios no le permitió pelear con miles de soldados. Lo redujo a solo 300 hombres. ¿Para qué?
para que todos supieran que la victoria no venía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Con solo trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón y su ejército derrotaron a los madianitas. Aquí está la enseñanza. Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Él no necesita tu poder, solo necesita tu obediencia. Tal vez hoy te sientes como Gedeón, pequeño, sin recursos, sin confianza en ti mismo, pero Dios te dice: yo estoy contigo, guerrero valiente. Si crees que Dios te ve como un guerrero, escribe en los comentarios: soy un guerrero en Dios. En el próximo bloque veremos la historia de José, el joven traicionado que terminó gobernando Egipto. No te vayas. José era el hijo favorito de su padre. Tenía sueños grandes, sueños dados por Dios, pero sus propios hermanos lo odiaban. Un día lo traicionaron, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. De ser el hijo amado, pasó a ser propiedad de extraños. Pero Dios estaba con él. En Egipto, José fue comprado por Potifar, y aunque era un esclavo, Dios lo prosperó, todo iba bien, hasta que la esposa de Potifar lo acusó falsamente de un crimen que no cometió. José, el hombre justo, fue encarcelado injustamente. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has hecho todo bien, pero igual terminaste sufriendo? Pero escucha esto. Cuando el mundo te hunde, Dios te está posicionando. En la prisión, José interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón. Uno de ellos prometió ayudarlo, pero se olvidó de él por 2 años más. José quedó en la cárcel 2 años más. 2 años donde pudo haber dudado, donde pudo haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero en el momento exacto, Dios lo sacó del anonimato. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y en ese instante, aquel sirviente recordó a José. En un solo día, pasó de ser un prisionero olvidado a estar de pie ante el hombre más poderoso del mundo. Cuando José interpretó el sueño del faraón, fue puesto como gobernador de Egipto. El mismo hombre que fue vendido como esclavo, ahora gobernaba la nación más poderosa. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento, José pudo haberse vengado. Pero en lugar de eso les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Aquí está la enseñanza. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para promoverte. Tal vez hoy te sientes como José en la cisterna, traicionado, abandonado. Pero si Dios fue fiel con José, será fiel contigo. Si crees que Dios usará todo lo que has pasado para llevarte a un nivel mayor, escribe en los comentarios: Dios me levanta. En el próximo bloque veremos la historia de la cruz, el lugar donde la muerte se convirtió en la mayor victoria de la historia. No te vayas. La crucifixión de Jesús parecía el final. El hombre que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, ahora estaba desfigurado y colgado en una cruz. La multitud que días antes lo había aclamado, ahora gritaba: ¡crucifícalo! Jesús cargó su propia cruz hasta el Gólgota, donde lo clavaron con brutalidad. Y en su último aliento dijo: consumado es. Para el mundo esto significaba el fin, pero lo que no sabían es que Dios nunca pierde. El enemigo pensó que había ganado, pero en realidad la cruz era el mayor plan de Dios. 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús resucitó, derrotando el pecado y la muerte. Aquí está la enseñanza. Cuando todo parece perdido, Dios está preparando la mayor victoria de tu vida. Si crees que Cristo venció por ti, escribe en los comentarios: mi victoria está en la cruz. En el próximo bloque, cerraremos este mensaje con la clave definitiva para vivir una vida que refleje su gloria. No te vayas. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo especial. Muchos comenzaron este mensaje, pero no todos lo terminaron. Muchos escucharon la palabra,
pero no todos la retuvieron en su corazón. Pero tú eres diferente. Tú has llegado hasta el final, y eso significa algo poderoso. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El reino de Dios no es para los que comienzan y luego se rinden. No es para los que se emocionan por un momento, pero luego olvidan. Es para los que perseveran, para los que se aferran a su palabra sin importar las circunstancias. Y hoy, al haber completado este mensaje, has demostrado que eres un elegido. Pero aquí hay una advertencia. No basta con escuchar. La Biblia dice: no sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque escuchar sin actuar es como ver tu reflejo en un espejo y luego olvidar cómo te ves. Dios te ha hablado hoy. Te ha mostrado que tu debilidad es la plataforma para su gloria, que tu pasado no define tu futuro, que tu prueba se convertirá en tu testimonio, que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Pero ahora depende de ti. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Lo olvidarás y seguirás como si nada? ¿O te levantarás con una nueva mentalidad, con un nuevo propósito, con una fe inquebrantable? La elección es tuya. Si has llegado hasta el final y crees que Dios ha hablado a tu vida, quiero que dejes un comentario especial. Escribe: Señor, yo soy tu elegido. Que este comentario sea una declaración de fe, que sea una señal para todos de que Dios ha hablado a tu corazón. Y antes de irte, quiero que hagas algo más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No porque sea solo un botón, sino porque este canal es un refugio espiritual para los que buscan más de Dios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No dejes que esta palabra se quede solo contigo. Dios quiere hablarle a más personas a través de ti. No pauses este video aún. Deja que la presencia de Dios llene tu vida en estos últimos segundos. Mientras la música sigue sonando, usa este momento para orar, para rendirte ante Él, para dejar que su Espíritu te toque. Porque hoy no has llegado aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este punto por una razón. Y lo que Él ha comenzado en ti, lo completará. Amén.